Las opiniones de nuestros invitados no representan las del Club Polaris. Respetamos todos los puntos de vista. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Anda la Osa, el podcast astronómico de Club Polaris, desde la Tierra de la gente buena para el universo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a este su podcast, Anda la Osa, con el Club Polaris. Hoy es un día muy especial para nosotros, los integrantes del club, ya que acabamos de pasar por un día intenso de actividad. El día 7 de marzo, esto se está grabando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El día 7 de marzo, aquí en el Museo Descubre la ciudad de Aguascalientes, tuvimos un evento llamado Descubre la Noche y fue el 10º aniversario. Fue el 10º aniversario de este evento, muy importante, y pues como todo evento importante, tiene también importantes invitados, y el invitado del día de hoy es sumamente importante, porque pues estamos en el Museo Descubre y sin dar más choro de esto, voy a empezar a presentar a mis compañeros. Ilse, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, siempre lo digo, estoy muy emocionada y nerviosa en esta ocasión, pero también muy entusiasmada por toda la información que vamos a aprender y que el público también va a aprender. Andamos todos juntos, entonces, bienvenidos. Bienvenida, Ilse, gracias. Y bueno, pues en las cámaras está Mau. Hola. Y en el audio, saben, en la consola está Lalo también. Y bueno, pues entrando ahora sí nuestro invitado especial, como les decíamos, que estuvo también el día de ayer en el museo en Descubre la Noche, es el maestro y doctor Sergio Guanaco. Él es maestro en astronomía por parte de la Universidad de Arizona, tiene un doctorado en ciencias planetarias en la Universidad de Hawái, trabajó por 35 años en la Escuela Militar de Aviación del Colegio del Aire, fue director del Planetario Severo Díaz Galindo por 5 años, es investigador de tiempo completo y divulgador de la ciencia actualmente. Bienvenido, Doc. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Primero, ¿cómo lo trata Aguascalientes? De maravilla, de maravilla. Llegué ayer en la tarde, como a las 15 horas 3 de la tarde, me instalé y de inmediato me dirigí a esta institución tan importante a instalar una exposición y más tarde a llevar a cabo una plática interesantísima con... Yo vi un auditorio casi lleno, yo creo que eran cerca de 300 personas en donde los niños, los papás de los niños, maestros y público en general estaban abarrotando las instalaciones. De tal manera que eso no es común, me refiero, voy a muchas partes, voy a muchos lugares, observatorios, planetarios, museos, y no es tan común que esté lleno. Y además, mucha participación. Usted ya es amigo recurrente del museo. Sí, tengo muchísimos años ya de estar aquí participando y me da gusto, y ya les dije que estoy listo para la siguiente ocasión que me inviten. Para que claro que sí, bienvenido usted cuando guste, ya sabe que aquí en Aguascalientes tiene su casa. Muchas gracias. Y pues muy honrados de que el Club Polaris, este podcast, lo tenga en uno de sus capítulos, que les digo es un capítulo muy importante para nosotros. Bueno, pues el día de hoy vamos a tratar la nube de Oort, vamos a tratar cinturón de asteroides y cinturón de Kuiper. Perfecto. Y bueno, pues entrando ya en materia, las generalidades sobre los cuerpos celestes y el marco histórico de este. Vamos a ver que desde la antigüedad los cuerpos celestes han fascinado a los humanos y a los griegos, a los babilonios, y estos ya identificaban en el cielo. Ahora, en el siglo XIX, el astrónomo alemán Johann Gottlieb Galle descubrió el primer asteroide Ceres en el cinturón de asteroides. Y bueno, a lo largo del siglo XX, científicos como Clyde Tombaugh, quien descubrió Plutón, ¿verdad?, y otros pues han estudiado también los objetos del cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Doctor, referente a los cinturones de nuestro sistema, pues sabemos que están entre las órbitas de Marte y de Júpiter,
pero ¿qué actividad hay entre la Tierra y el cinturón? Sí. Bien, pues nuestra familia es el sistema solar. Está constituido por un solo estrella principal de dimensiones enormes. Nada más para tener una comparación, el planeta Tierra tiene un diámetro de 12.756 kilómetros. Pues el diámetro del Sol es 109 veces mucho mayor. Las dimensiones en la bóveda celeste, las dimensiones en el sistema solar y en el universo son enormes. Propiamente el planeta Tierra y el hombre es una cosa pequeñísima, de tal manera que nuestra familia está conformada por una estrella principal llamada Sol y un grupo de planetas que se han dividido en dos. Planetas terrestres con cierta densidad, como lo son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y planetas gaseosos como lo son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Más o menos a la mitad de esta división se encuentra precisamente entre Marte y Júpiter un grupo de más o menos 40.000 fragmentos de roca, que son los llamados asteroides, y conforman el cinturón de asteroides. Son cuerpos irregulares que con toda seguridad formaron parte en el pasado de algún cuerpo mucho mayor, y que lo que ahora tenemos es este tipo de pequeños fragmentos de tamaño muy variado, de composición química muy variada, como por ejemplo hay fragmentos de roca, fragmentos de minerales y fragmentos mixtos. Los meteoritos son los hijos de los asteroides y también se clasifican en meteoritos pétreos, metálicos y mixtos, que son propiamente quienes nos informan lo que hay allá. Doc, ¿nos puede a lo mejor dar los conceptos entre asteroide, meteorito, cometa y cómo es la composición de estos objetos? Sí. Por ejemplo, nuestra estrella principal es el Sol, es un cuerpo importantísimo. Alrededor del Sol tenemos un grupo de planetas que tiene una composición muy específica. Me voy a referir a la Tierra. Por ejemplo, el planeta Tierra tiene en promedio unos 4.300 millones de años. Es un planeta perfectamente bien definido con capas específicas. Tiene una capa exterior que se llama atmósfera, constituida esencialmente por oxígeno, nitrógeno, argón, criptón, radón, partículas sólidas en suspensión. Y luego hacia adentro tenemos una capa, una esfera líquida, llamada hidrosfera. Y luego una más pequeña llamada litosfera. Y en el interior está la centrosfera, que está constituida de níquel y hierro. ¿Por qué doy el ejemplo de la Tierra? Porque es el único planeta con condiciones específicas y lo hemos podido distinguir de una gran cantidad de astros. El planeta Tierra es una casi esfera perfecta. Tiene en promedio 510 millones de kilómetros cuadrados. Es enorme. Sí. El 100%, 510 millones de kilómetros cuadrados. De esa superficie, una 71%. Y otra parte es la esfera sólida, la parte cubierta por tierra, 29%. De tal forma que este cuerpo, este planeta, hacia el interior tiene capas. Tiene capas como por ejemplo corteza, manto y núcleo. El núcleo está constituido de níquel y hierro. Sabemos de él por las erupciones volcánicas. Se arrojan materiales al exterior que son analizados por la geología, la geofísica. La Tierra en la parte interior tiene movilidad. Hay temblores, hay erupciones volcánicas, hay fallas tectónicas. Es un planeta vivo. Y decía yo que hay planetas terrestres o geológicamente sólidos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Posteriormente está el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, más o menos a 2.8 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es en promedio 150 millones de kilómetros, que es la distancia de la Tierra al Sol. Entonces, los planetas exteriores se supone que son gaseosos. Se han estudiado por sondas espaciales. La que nos dio mucha
luz sobre su composición es precisamente la sonda Viajero 1, Viajero 2, que fueron lanzadas en 1977. El 25 de agosto y 5 de septiembre de ese año fueron lanzadas precisamente para que llegaran a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En ese momento ya salieron de las inmediaciones del sistema solar, pero sigue una de ellas enviándonos información. Sí. De tal manera que hay una serie de cuerpos. Dijimos el Sol, los planetas que son cuerpos sólidos o gaseosos en este caso, y tenemos satélites o lunas, como nuestra luna, que es propiamente una gran bendición, porque la luna a una distancia de 384.400 kilómetros nos ilumina. Además, origina las mareas, Regula las mareas. para que las embarcaciones puedan entrar y salir al puerto. Sí. Ayuda de muchas maneras. La luna, por fortuna tenemos una. Imagínense ustedes las noches en Júpiter, Saturno, Urano, donde Con hay tanta luna, muchísimas ¿verdad? lunas. Sí. Nosotros tenemos una a una distancia de 3 días de camino, si vamos en el Apolo, en la nave Apolo, 384.400 kilómetros nos separa, 3 días de camino. Gracias a la luna hay una serie de fuerzas que están en equilibrio. Y la luz que nos proporciona, y sobre todo la belleza de que vemos la superficie de color clara, de color blanquecino, vemos accidentes geológicos tales como, por ejemplo, cráteres, elevaciones, montañas, depresiones. Los satélites pueden ser vistos a través de un telescopio. Algunos están muy alejados de los planetas, el nuestro está propiamente enfrente de nosotros. Y lo A podemos 3 días de observar, camino, ¿verdad? exactamente. Y entonces dijimos planetas, el Sol, planetas, satélites. Hay un grupo de cuerpos menores que son los asteroides. Los asteroides son fragmentos que se encuentran entre las órbitas de Marte y Júpiter, perfectamente bien estudiados por nosotros. Se han llevado a cabo misiones de exploración en los asteroides. Es más, se han impactado en ellos para obtener muestras que han regresado a la Tierra, se han fotografiado, siguen girando alrededor de sus propios cuerpos, como lo son en Marte, en Júpiter, en Saturno, etcétera, etcétera. Además de asteroides, tenemos fragmentos de metal o de roca o mixtos, que son los meteoritos. Estos meteoritos son cuerpos menores. Los papás de los meteoritos son los meteoroides, que son más pequeños que los asteroides. Están los asteroides, cuerpos grandes, y luego meteoroides, y luego meteoritos ya cuando los tenemos en la superficie terrestre. Y se pueden clasificar en 3 grandes grupos, se pueden estudiar. Hay vestigios de ellos, de que estaban girando. Son tan antiguos como el mismo sistema solar. De tal manera que poco más adelante, alejándonos del sistema solar, vamos a encontrar cometas. Los cometas son cuerpos helados, con un cuerpo principal, un núcleo principal, una cauda, una estela. Ellos normalmente pueden tener 2 tipos de órbitas, abiertas o cerradas. Las cerradas son aquellas que nos permiten que ellos regresen, como el cometa de Halley, que pueden tener una órbita de una elipse, Y muy amplias. amplísimas, Sí. o una órbita un poco más pequeña, como sería una circunferencia, con cierta deformación. Y hay algunas otras órbitas que pueden ser parabólicas o hiperbólicas. ¿Y quiénes tienen ese tipo de órbita? Aquellos cometas que se acercan, se alejan y ya no regresan con nosotros. De tal forma que todos estos cuerpos son nuestra familia, son el sistema solar. Nos informan sobre lo que hay allá, en las inmediaciones. Y todos han sido estudiados, porque realmente en el mundo hay observatorios, planetarios, centros de ciencia, centros de investigación, y seguimos lo que sucede en la bóveda celeste. Aunado a misiones espaciales que hemos tenido en los últimos 60 años, nos han dotado de muy buena información. De tal manera que conocemos nuestra vecindad. Conocemos nuestra casa, el sistema solar. Bien.
No sé si tuvieran algún otro dato. Ahorita pues es bien sabido que teníamos una noticia que nos alertó mucho del asteroide de 2024 YR4. Estábamos muy asustados porque se levantó la alerta planetaria, si no me recuerdo. ¿Hay que nos puede platicar? Sí. Porque vemos que usan una escala de Turing para peligrosidad, por así llamarlo. ¿Qué tan asustados debemos de estar o qué tan informados debemos de estar? Porque pues ya ve que los medios nos informan de un montón de cosas y nos desinforman. Sí. Entonces, a veces el pánico social pues nos alerta. ¿Qué nos puede platicar Sí. sobre esta situación? Sí, muchos de los fenómenos que ocurren en la Tierra o en sus inmediaciones son fenómenos que se producen de manera continua, de manera permanente. Ocurren temblores de tierra en el planeta Tierra. Cuando llegamos a la Luna en 1969, el día 20 de julio, con el descenso de Apolo 11, una vez que descendió Apolo 11, la tripulación estuvo 21 horas en la Luna, pero tuvo 2 horas y media de actividad extravehicular. Tanto Neil Armstrong como Buzz Aldrin descendieron en la Luna. Lo que hicieron fue izar la bandera. Izaron la bandera de los Estados Unidos, pusieron una serie de equipos científicos, un espejo, para medir la distancia de la Tierra a la Luna con precisión, y dentro de los equipos que instalaron fue un sismógrafo. Este sismógrafo es de la marca Ranger Kinemetric, de 1.5 kilogramos de masa, y con ese sismógrafo estuvimos estudiando algunos temblores de tierra. Obviamente los temblores de tierra, ustedes saben que se miden con 2 escalas sismológicas, la escala de Mercalli y la escala de Richter. Son importantes, una mide una actividad, otra mide otra, pero nos dicen qué es lo que está ocurriendo. Y hay muchas escalas. Hay una escala para los temblores, otra escala para los huracanes, hay otra escala para los tsunamis, para los tornados. O sea, estas escalas las ha desarrollado el hombre una vez que hace investigación sobre algún fenómeno. Precisamente para alertarnos y tener una idea del riesgo que corremos el planeta Tierra y sus habitantes, hay 2 escalas, la escala de Palermo y la escala de Turín. Estas escalas han sido desarrolladas por científicos de todo el mundo y el responsable de darlas a conocer y de mejorarlas es precisamente las Naciones Unidas. Los científicos que colaboran precisamente en Naciones Unidas, son geofísicos, son astrónomos, hombres de ciencia, han desarrollado estas escalas para informarnos que debemos de estar al pendiente de lo que ocurre en la bóveda celeste. Así como caen meteoritos, que imagínense ustedes, el total de meteoritos que cae en un día son 100 toneladas. 100 toneladas es una cantidad enorme. Pero viene de todos lados, o sea, Vienen de todos lados, en todas direcciones, son de roca, son de metal y han impactado en la Tierra. Y no en este momento, han impactado desde que la Tierra es Tierra. De tal forma que son un riesgo. Entonces me imagino que se van hacia zonas como la Antártida, como África, o Siberia, por ejemplo, que son zonas extensamente grandes, y a nosotros de este lado, a lo mejor en más apegado al Ecuador, es muy complicado que nos lleguen, o cómo es. Llegan de todas partes a cualquier parte del planeta Tierra. Ajá. No hay Ok, distinción. La es que Tierra gira a una gran Es velocidad. un dato Sí. enorme. A o una sea, gran velocidad ajá. gira la Tierra. A una gran velocidad. Como más que un trompo. Gira a gran velocidad de oeste a este. Pueden caernos en todos los sentidos. La cantidad son en promedio 100 toneladas diarias. Pero algo más. Si nosotros el día de hoy conseguimos rescatar un fragmento de un meteorito y pesa 10 kilos, significa que este meteorito se salvó, pero 90 kilogramos se perdieron en el trayecto. Solamente Para atravesar la atmósfera. recuperamos el 10%. Lo demás se convierte en polvo, partículas más pequeñas.
y son un riesgo. El más grande meteorito recuperado en la Tierra tiene en promedio 60 toneladas. Ahí donde cayó, en Sudáfrica, en Namibia, África, fue descubierto en 1910. En 1920 lo empezaron a estudiar y se midió y su peso eran 60 toneladas. Ahí donde cayó se hizo un museo de sitio. Pero los meteoritos los hay en todo el mundo. Donde caen, normalmente ahí se construye algún lugar para exhibirlos. Algunos otros los concentran en museos como el de Nueva York, el de Washington, el museo que tenemos en la Ciudad de México, en el Palacio de Minería. Ahí tenemos 4 de los 5 meteoritos más importantes en su género. Los que tenemos en el Palacio de Minería es Chupaderos 1 con 14 toneladas. Chupaderos 2, 6.7 toneladas. Morito, 10 toneladas. Zacatecas, 780 kilogramos. Y uno más está en el está en el Instituto de Astronomía. En el vestíbulo del Instituto de Astronomía, se llama Adargas o La Concepción y pesa 3.3 toneladas. Y si fuéramos al Centro de Ciencias de Sinaloa, vamos a encontrar un meteorito de 21 toneladas, que es el más grande del mundo en cuanto a lo largo. Pesa 21 toneladas y mide 4 metros. ¡Wow! Todos estos fragmentos son una parte. 10 fragmentos. Es una parte de lo que cayó. México tiene la mayor colección de meteoritos metálicos en el mundo. ¡Wow! De tal forma que estos fragmentos nos indican el peligro, el riesgo que tiene el planeta Tierra o que ha tenido el planeta Tierra. Si ustedes pudieran observar a la Tierra desde el exterior, podrían ver cómo impactan fragmentos de diferente tamaño, de diferente, en este caso, inclinación, de diferente velocidad, caen a la Tierra y son un peligro. Ahora bien, hay un peligro inminente, que es el peligro de los asteroides. Los asteroides están girando entre las órbitas de Marte y Júpiter. Cualquiera de ellos puede alcanzar a otro más, impactarse, fragmentarse, y por efecto de gravedad pueden ser atraídos hacia el Sol, pero en su camino puede que caigan entre las órbitas de Marte, la Tierra, la Luna, Mercurio, Venus, o como ocurrió en el pasado, que cayeron 22 fragmentos de lo que pudo haber sido un cometa o un asteroide en Júpiter. De tal manera que esto es lo más común. Con mucha frecuencia se comenta que está en riesgo, que está en colisión un fragmento llamado asteroide con la Tierra, y nos preocupa. Pero por fortuna, mientras nosotros descansamos, los científicos trabajan. Yo recuerdo que en la Universidad de Hawái, en el observatorio Mauna Kea, hay un grupo de observatorios de diferentes países del mundo. Pero el que más me llama la atención es un observatorio que tiene el Vaticano. ¿Y qué hacen ellos? Hay un grupo de sacerdotes, jesuitas, doctores en astrofísica, que estudian la bóveda celeste. Justo acabamos de tener una entrevista con un sacerdote sobre el Observatorio Vaticano, tanto la Escópola Vaticana, que está en Castel Gandolfo, como el estudio en la NASA que hacen en Arizona. Porque también es muy complementado el tema de los jesuitas con la astronomía, y pues sí, nos llama la atención porque pues el tema es muy amplio. Doctor, ahora, en cuanto a los fragmentos, ¿cabe la posibilidad de que haya un impacto en un planeta, por ejemplo Marte, y de Marte se traslade material de ese fragmento a la Tierra, tanto con fragmentos de Marte, del propio planeta, como del meteoro que llega? Bueno, de hecho esto ocurre con mucha frecuencia. Ok. Con mucha frecuencia los fragmentos procedentes del espacio exterior impactan, puede ser en Marte, en la Tierra, pueden impactar en Venus, en Mercurio,
y algunos de ellos, al impactar por efecto del ángulo de inclinación, eyectan y viajan y caen en la Tierra. Y esos son meteoritos, si vienen de Marte, marcianos, si vienen de la Luna, lunares. Como los dos que ustedes ya tendrán aquí en las instalaciones del Museo Descubre, un meteorito lunar y un meteorito marciano. Y ellos nos revelan algunos datos de quiénes son sus progenitores, quiénes son sus padres, dónde andan en el cinturón principal de asteroides, porque es pues, fácil identificarlos. Aunque hay más de 40,000, pero están perfectamente bien ubicados, están estudiados. ¿Y el material es en composición similar o cómo es? Son muy similares, los hay, decíamos, en 3 grupos, los metálicos, los de roca y los mixtos. La materia del sistema solar propiamente de los astros terrestres o sólidos es muy similar. Nosotros tenemos una composición muy parecida a Marte, a Mercurio y a Venus. Venus es el que nos cuesta más trabajo saber qué hay en el interior, porque no lo vemos. Venus tiene una atmósfera más o menos 90 veces más grande que la terrestre. De hecho, a Venus lo vemos por su brillo, por las nubes. Por el reflejo del sol. Ajá. Tenemos imágenes de Venus porque la sonda Magallanes en los años 90 se acercó precisamente a las inmediaciones de Venus y no pudo tomar fotografías, pero sí tomó imágenes de radar. Y tenemos una serie de imágenes de lo regular que es el planeta Venus. Mercurio lo conocemos perfectamente bien. Hay cartografía de Mercurio, cartografía en este caso de Marte. Tenemos cartografía de la Luna y de muchas lunas, muchos satélites, sobre todo los que son sólidos. La cartografía es más fácil levantarla. De tal forma que conocemos muy bien a Marte, que es el futuro cercano. Vamos a viajar yo creo que no más de 5 o 7 años estaremos en Marte. Ahí se va a descender en su camino hacia los asteroides. Ajá. Y a la explotación de los mismos, porque Así también es. hay que recordar que la minería espacial es ya un hecho. He estado investigando y me encontré que ya hay empresas alemanas dedicadas a la minería espacial, ¿no? Y es muy, muy interesante. Al mismo tiempo es alarmante porque también esto nos habla de que el ser humano, al tratar de llegar a otros lugares, está haciendo pues cosas también a lo mejor buenas que parecen malas o malas que parecen buenas. Pues lo vimos en la película de esta de No mires arriba. Ajá. Que por tratar de salvar el planeta dice, no, pero espérate, trae minerales importantes. Ahí, ¿usted cómo lo ve? O sea, ¿cree que haya una posibilidad, tomando de referencia a la película, que es ciencia ficción, ¿verdad? Pero, ¿cree que esto de la minería espacial sí vaya más lejos? ¿O qué podemos encontrar en los asteroides, en los meteoritos? Sí, los asteroides son ricos en muchísimos materiales. Propiamente hay minerales metálicos, minerales no metálicos, rocas preciosas, semipreciosas, y la pretensión es obtener esos recursos. Económicamente incrementaría la economía de las naciones que participan, que serían los estadounidenses, los rusos, los alemanes, los japoneses, chinos. los chinos. Los chinos nos han estado sorprendiendo, ¿eh? Demasiado. Los Porque indios también. Los hindúes Ajá. también, por supuesto. Por ejemplo, China es una potencia. Y es una potencia que no va a parar. Ya ellos llegaron a la Luna. Llegaron recientemente a la Luna hace algunos años. Se posaron en la parte que no vemos, que no distinguimos, que no se puede observar. El lado oculto. Ajá. El lado oculto. Hicieron descender un rover. Tomaron muy buenas fotografías, muy buenas muestras lunares, aunque nosotros ya estábamos acostumbrados a tener la información de que se descendió en la Luna en 6 ocasiones, Apolo 11, 12, 14, 15, 16, 17, y se trajeron 384 kilogramos de roca y suelo lunar. Conocemos perfectamente bien la superficie lunar, hay cartografía desde 1969. Hay elevaciones, depresiones, volcanes. La Luna es
propiamente todo un laboratorio. Y la pretensión es obtener algunos minerales, algunas rocas y minerales para la industria de la Luna, de Marte, de los asteroides, que nos podrían beneficiar desde el punto de vista comercial. E inclusive para utilizarla también como combustible, ¿no? Para Sí, los cohetes. se pueden llevar a cabo muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, el estudio de algunos asteroides reporta que tienen ciertos materiales y estos materiales podrían ser utilizados en la industria. Por ejemplo, quien utiliza muchos materiales que se pueden utilizar en las computadoras son las compañías que generan equipos y instrumentos. Sí. Entonces, aquí en la Tierra se está acabando el material. Sí, lo vemos ahora, perdón que lo interrumpa, Doc. A ver, definitivamente hablar de minería espacial y hablar de estos temas también me parece que es hablar de geopolítica. Así es. Porque también lo vemos ahorita con la crisis de los microcomponentes que tenemos. La parte de las tierras raras con China, lo que está sucediendo actualmente lamentablemente con Ucrania y el tema de Estados Unidos, que Estados Unidos necesita las tierras raras que están en Ucrania, el paro a la guerra, pero pues también el ascenso que tiene Rusia junto con China, porque también es geopolítica y también es una base estratégica para la astronomía, ¿no? Entonces, la explotación de todo esto, pues me lleva a un punto, ¿cómo se está tratando desde ese tema, desde el tema geopolítico? Sí. Lo que está ocurriendo es que las naciones se están uniendo fuerzas, tecnología, recursos económicos, y pretende llevar a cabo misiones de manera conjunta, obtener los beneficios y repartirse la riqueza o los materiales. Eso es algo que solos no pueden, una nación sola no puede ir y llevar a cabo toda la actividad. ¿Por qué? Hay desarrollos en Rusia, desarrollos en Estados Unidos, desarrollos en China, y la unión sería algo importante porque podrían entre ellos mismos ayudar a preservar estos cuerpos. No hay nada legislado sobre estos cuerpos. Nadie es propietario de la Luna ni de los asteroides. Se supone que no se permite el uso de, por ejemplo, armas nucleares, como para la explotación. Eso no está permitido. Pero nadie es propietario de ninguno de estos cuerpos. Se supone que son de la colectividad. ¿Y qué pueden hacer? De manera conjunta podrían desarrollar y explotar racionalmente los recursos que hay en estos lugares. Pregunta, doctor. Usted, como ahorita que hablamos que usted habla de la unión, que tuvimos una carrera espacial en los años 60 y una competencia, y ahora que hay una unión, ¿cómo ve usted a México involucrado en esta unión, en esa explotación de recursos? ¿Cómo lo ve usted? ¿Vamos por buen camino? ¿Nos falta? ¿Cuál es su opinión? Bien, México hace muchísimos años fue una potencia espacial. Se lanzaron cohetes que alcanzaron ciertas alturas. ¿En dónde? San Luis Potosí, una potencia. Zacatecas también, ¿no? Zacatecas. Sí. Saludos a Zacatecas. En la misma Ciudad de México hicieron lanzamientos. Teníamos un buen nivel. Se creó una comisión que se llamó Comisión del Espacio Exterior. Lamentablemente en los años 80 extinguieron esta comisión. Sí. Todo el avance que habíamos tenido fue suspendido. En 2010 nace la nueva Agencia Espacial Mexicana. Después de una serie de consultas, de una serie de repatriar a científicos que fueron a estudiar al extranjero, regresaron, se incorporaron en diferentes instituciones de nuestro país, se forma la Agencia Espacial, trabaja más o menos como 14, 15 años, y algo que acaba de suceder es que le cambian el nombre y parece que ahora dependerá de otra institución.
y como que de momento la carrera espacial se va a detener. Y México tiene personalidades de renombre internacional. Entonces hay que esperar a ver qué sucederá con el nuevo organismo, no sé cómo se va a llamar, sé que dependerá de una dirección general, pero hay que esperar que nos informen qué sucederá. Y me parece que es parte ya de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, si no me equivoco, ¿no? Digo, porque también, por ejemplo, cuando se mandó el satélite Morelos, me parece, Morelos creo que la 1 y 2. administración, que es quien llevó la administración, perdón, fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en esa ocasión, hace ya casi 40 años, el doctor Olfo Neri Vela fue seleccionado para estar en la misión STS-61B, que fue al espacio, en el transbordador espacial Atlantis. En esa ocasión se pusieron en órbita 2 satélites. Ahora, ¿qué va a suceder? No sabemos, no tenemos toda la información, hay que esperar, yo creo, algunos meses para que nos digan qué va a ocurrir. ¿Y para usted qué sería lo más viable, Doc? Lo más viable sería que la agencia espacial tuviera un incremento sustancial de su presupuesto. Sé que cuando nació la agencia espacial tenía un presupuesto, pero ese presupuesto parece ser que se redujo tanto que llegó como al 30%. Y el 30% no permite que se haga una gran actividad. Y hay personas de muy buen nivel en la Agencia Espacial Mexicana. Y en México, nuestro país, tiene gente brillante en instituciones tales como la UNAM, el Politécnico, el INAOE, diferentes instituciones. Yo creo que lo que se podría hacer es incrementar el presupuesto. Repatriar muchísimos científicos que están en otros países. Los encontramos en Alemania, en Inglaterra, en Francia, aquí en California. En California está el Laboratorio de Propulsión a Chorro, que sus siglas son JPL, Jet Propulsion Laboratory, que depende de Caltech, del Instituto Tecnológico de California de la NASA. Ahí hay más de 5,000 científicos de todo el mundo. Y yo he podido cuantificar, contar, más o menos unos 100 científicos mexicanos. Wow. De alto nivel. ¿Cuánta presencia de México? Sí. ¿Y qué podríamos hacer? Repatriar esas personas. Personas que han contribuido con el desarrollo de ciertos materiales, instrumentos de sondas espaciales. Entonces, esas personas podrían estar en México, pero ¿qué se requiere? Economía. Y también hay creo que otros países han sabido involucrar muy bien, por ejemplo, la fuerza científica y hasta sus fuerzas militares, porque si no mal recuerdo, en la primera administración de Donald Trump, Donald Trump, sí. Él hizo una fuerza espacial militar, o sea, la propuso y me parece que ya está en activo, si no es que está en vías de desarrollar. ¿Por qué México no tiene tanta fuerza militar dentro del tema astronómico? Bien, lo que sucede es que no hemos desarrollado lo que deberíamos. Aquí el problema es la falta de presupuesto. México puede desarrollar algunos satélites, ya lo ha hecho, satélites pequeños, para no depender de otras naciones, o bien puede celebrar convenios con países avanzados y participar en el ensamble y precisamente en el lanzamiento y aplicación de satélites. Se pueden utilizar los satélites en la educación, en la medicina. Primero tendríamos que resolver cuestiones sociales y después tener un buen nivel a otro tipo. Por fortuna, si requerimos información muy especializada, somos vecinos del país más importante del mundo y ellos no la pueden dotar, esa información. Así como, por ejemplo, recuerdo en este momento, en el planetario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, disponen de una estación de rastreo. ¿Y eso qué es? Una serie de antenas que reciben información de cualquier parte del mundo, de entidades como la NASA, observatorios, universidades,
centros de ciencia. Y esa información se concentra y esa información se puede utilizar en beneficio de la población, en beneficio de la educación. Entonces, eso es algo importantísimo y por fortuna es información que está disponible. Nosotros sabemos del clima todo lo que tengamos que saber. Fotografías, cómo se desplazan los frentes fríos, los huracanes, los tifones, y de mucha información contamos con ella. Por ejemplo, información geológica, información de temblores, de fallas, de fracturas. Esto es importante que lo pudiéramos obtener. En muchas entidades del país se pretende tener estas estaciones de rastreo para apropiarnos de esa información. ¿Que cómo va a ser el verano? Este es un mapa del calor. ¿Que cómo va a ser la sequía? Este es un mapa de sequía. ¿Que cómo va a ser los frentes fríos? Este es el mapa. Esta información podría impactar positivamente y se traduciría económicamente en el beneficio de la población. Porque el estar preparado ante las heladas, ante las nevadas, las lluvias, ya ven ustedes que en época de lluvias tenemos huracanes que devastan una zona muy importante del país, ya que nuestro país, aunque es muy grande, es muy irregular en la superficie. Entonces podríamos tener una protección civil más presta para actuar ante cualquier eventualidad. Recuerdo en Acapulco, Guerrero, hace 2 años hubo un gran problema, un huracán que nos impactó. Bueno, pues con esta información científica y la capacidad de los mexicanos podríamos de alguna manera reducir este riesgo latente. Y todo tiene que ver con el espacio. Sí. Entonces no hace falta cerebros, hace falta economía. impulsarlos. Sí, yo pienso que México tiene excelente nivel. Si ustedes visitaran instituciones en Sonora, en Sinaloa, en Nuevo León, en Puebla, en Veracruz, en Jalisco, en Aguascalientes, en Colima, encuentran científicos de diferentes especialidades. ¿Qué hace falta? Recursos. Recursos económicos, apoyos económicos, para que sigan yendo personas a especializarse al extranjero y asegurar aquí en nuestro país a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes que concluyan su formación, que tengan los mejores niveles, que dispongan y tengan acceso a la tecnología. Yo sé que los gobiernos de los estados y el gobierno federal hace grandes esfuerzos para dotar de equipo, de infraestructura al sector educativo, y eso es bueno. Pues habrá que continuar con la cuestión de la investigación, porque talento lo tenemos. En mi opinión, lo que nos hace falta es un poco más de recursos. Sí. Y Doc, ahora usted como científico, tiene acceso a todo este tipo de información también, pero también a muestras de meteoritos, de material espacial, ¿usted cómo ha ido a lo largo del tiempo coleccionando este tipo de objetos y qué lo llevó a hacer esto? Sí, bien, pues cuando fui joven me dediqué al estudio y mi maestro de geografía hizo que me enamorara de la geografía y estudié como carrera inicial la licenciatura y una maestría en geografía, y eso me abrió un panorama muy amplio, porque la geografía está en todas partes. Hay geografía física, humana, económica, biológica, hay todo. Y en ese tiempo recibí una beca del CONACYT y me fui a estudiar una maestría en astronomía en la Universidad de Arizona en Tucson. Y ahí vi un mundo que no conocía. Dije, qué barbaridad, entonces aquí hay algo diferente. Empecé a viajar en los Estados Unidos a muchos lugares, a muchas instituciones. Pasé un tiempo en Houston, el Centro Espacial. Posteriormente me fui a estudiar a la Universidad de Hawái, fui a hacer un doctorado, me dieron una beca. La Fundación Nacional para la Ciencia me dio una beca.
y allá descubrí que esa era mi pasión. Me puse a estudiar, estudié. Por fortuna, la Secretaría de la Defensa Nacional me dio una beca. Yo trabajaba en ese tiempo para las Fuerzas Armadas. Estuve 35 años en la Escuela Militar de Aviación formando pilotos de ala rotativa y ala fija. Estamos hablando con un militar de alto nivel. Paralelamente trabajé en la Secretaría de Educación Jalisco, donde también me dieron mi beca. Me dijeron, si estás allá, ahí te va tu beca. Trabajaba en ese tiempo en la Universidad de Guadalajara, me dieron un complemento de beca, más la beca que me daba la Fundación Nacional para la Ciencia. Esa beca era en la escuela, en el dormitorio y en los alimentos. Entonces me empecé a desarrollar y empecé a conocer muchas personas, viajé para muchas partes, mis mismos profesores, yo les solicitaba apoyo y estuve un tiempo, me fui a Japón, a Tsukuba, servicio geológico, fui a Alemania, Francia, Inglaterra. Concluí mi trabajo y me retiré después de 35 años de servicio. Cuando me jubilé de mi trabajo, llegué a la conclusión que tenía un gran acervo. Un acervo que le llamo yo materiales educativos. Los materiales educativos como los que tenemos aquí enfrente hablan por sí solos. Sí. Tenemos, por ejemplo, una réplica del planeta Tierra a una escala específica, una réplica del planeta Marte, una réplica de la sonda espacial Perseverance. Tenemos meteoritos, tenemos fragmentos de asteroides, tenemos muchísimo material más el que hemos desarrollado. Algunos materiales se pueden adquirir, pero lo más importante es elaborarlos. Claro. Porque si los elabora uno, tienen destinatario. Por ejemplo, puede uno comprar cosas importantes allá en los Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, pero si uno los desarrolla, ya los desarrolla para alguien específico. Hemos desarrollado memoramas, hemos desarrollado precisamente lo que tenemos aquí. Es una lotería, ¿no? Es como una lotería. Las loterías educativas. Tenemos y disponemos de una colección de más de 380 meteoritos de todo tipo caídos en todas las partes del mundo. Obviamente meteoritos mexicanos. No muchos, porque está restringido en nuestro país comercializar con ese tipo de materiales. Okay. Yo los pocos que tengo mexicanos los he conseguido en el extranjero. Allá los consigo. Okay. Asisto normalmente cada año al show de gemas en Tucson, en donde se dan cita más de 1,500 expositores de todo el mundo. Y ofrecen fragmentos caídos en Alemania, Francia, Marruecos, Túnez, los Estados Unidos, Japón, Corea, China, etcétera. ¿Y cómo es la evaluación de este tipo de fragmentos? Estos materiales, primero hay que meterse a estudiar un poco la ciencia llamada meteorítica para ver qué tan abundante es uno o qué tan abundante es otro y ver cuáles puede uno adquirir. Su precio varía. Por ejemplo, si uno tiene un poquito de experiencia, puede uno empezar a comercializar, a comprar. Los meteoritos pueden costar desde 5, 7, 10 dólares el gramo, dependiendo de si son metálicos, si son pétreos o si son mixtos. Y hemos podido lograr a través de más de 20 años una gran colección. Esta colección lo que hacemos es la llevamos a instituciones educativas de preescolar, donde tiene uno que ir muy bien preparado, porque cuidado con los niños. Sí. Hacen preguntas muy precisas y quieren respuestas exactas. Preescolar, voy a muchas primarias, secundarias, en donde ya los niños, los jóvenes ya son más formales. Ya no se diga preparatoria, porque ya llevaron física, química, geografía, matemáticas. Y voy a las facultades de ingeniería. Voy a observatorios como aquí, por ejemplo. Aquí hay un observatorio, hay un planetario, Casa de la Tierra, museos. Vamos a infinidad de lugares de nuestro país. Yo visito
cualquier entidad del país en donde me inviten, llegamos a un acuerdo. Esto lo hago de manera honoraria, no hay un cobro, ponemos a disposición los materiales, los pueden tocar, los pueden manipular, atendemos preguntas, dudas, damos pláticas a maestros, autoridades educativas, porque las autoridades educativas, así como las autoridades gubernamentales, son los grandes facilitadores. Recuerdo, por ejemplo, tuvimos en 2023 y 2024 2 eclipses. Un eclipse anular de sol, en donde el 89% del disco solar fue tapado, fue bloqueado. Y un eclipse total de sol del día 8 de abril del 2024. Bueno, pues estos eclipses tuvimos la fortuna de tenerlos en nuestro país y poderlos ver con el solo hecho de levantar la vista. Pero había que prepararnos mediante equipo, mediante materiales, visores, binoculares, telescopios y algo más. En este momento nos encontramos en Aguascalientes. Desde hace muchísimos años, como decía el eslogan, México cuenta con el INEGI. En Aguascalientes, desde hace muchísimos años, las instalaciones del INEGI viajaron de México después del sismo del 85 y aquí se instalaron. INEGI es un referente no nacional, internacional. Nos acercamos a las autoridades de INEGI y les propusimos que pudiéramos elaborar los mapas de los eclipses 2023 y 2024. Se elaboraron miles de mapas en físico y además en digital. Se repartieron en todo el país, se dieron cursos, se dieron pláticas, demostraciones en observatorios planetarios, clubes astronómicos, para informarle a la población. Y yo tengo la certeza que por estos eventos tan importantes, 2023-2024, una buena cantidad de niños, jóvenes y estudiantes van a ser los futuros hombres de ciencia que estarán en el campo de la astronomía, ciencias planetarias. Entonces, todo esto es gracias a la difusión, gracias a personas que están metidas en esta actividad y gracias a los apoyos de los gobiernos municipales, estatales y federales. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, recibí hace algún tiempo, no mucho, una invitación, fue en noviembre, para ir al observatorio de Tepezalá. Tepezalá es un municipio cercano a Aguascalientes, a la ciudad capital, en donde se tiene uno de los observatorios más grandes de México al servicio de la población. Ahí pueden asistir maestros, alumnos, padres de familia, investigadores, y eso es bueno, y su sostenimiento es municipal. Como en estas instalaciones donde estamos, aquí en Aguascalientes, se descubre, su sostenimiento es estatal. Entonces los gobiernos hacen lo propio. Por eso yo digo que los gobiernos son los grandes facilitadores. Y qué bueno que podamos incidir y que podamos contribuir con el sector educativo. En la medida que contribuyamos con el sector educativo, elevamos el nivel. En este momento, la prioridad es educación en nuestro país, salud y seguridad. Entonces, cada quien vamos a aportar en lo que nos corresponde. Así como los médicos apoyan en instituciones que llevan a cabo la medicina o la seguridad. Nosotros los maestros, personas como ustedes que están involucrados en esta actividad, debemos de impactar, porque los niños vienen de manera diferente. Los niños de ahora no son como los niños cuando fuimos niños. Ahora, niños de preescolar, niños de primaria ya manejan dispositivos. Ya sus padres los atienden. Digo ya, porque
están en contacto directo. Llega el papá y papá, la tarea, y disponen de tabletas, de computadoras, de internet. Los papás tienen un diferente nivel educativo y está esto de manera muy precisa, está contribuyendo al desarrollo y nivel educativo de nuestro país. Doctor, y por ejemplo, es llama mucho la atención este tema, porque volvemos a lo mismo, o sea, a lo mejor ustedes están viendo, están escuchando que nos estamos a lo mejor yendo por un tema enorme, sí. O sea, empezamos este tema con los meteoritos, con los asteroides y todo esto, pero si se fijan engloba una cantidad de temas grandísima. Me gustaría preguntarle, Doc, ahorita que toca el tema, de la niñez. Tuvimos a Guillermo Chincanché en ocasiones anteriores, tanto en el podcast como aquí en el Museo Descubre. Él fue un niño con algunas carencias. Y ¿qué pasará con los niños que tienen esas carencias actualmente? Porque pues no hay que olvidarnos que también hay niños que viven en las sierras, también hay niños que están sufriendo en Chiapas, en Oaxaca, en lugares que son de forma muy remota. Siento que es un sector de la población que también hay que rescatar y hay que meter en esto, porque tuvimos a un niño que fue Chincanché y hoy en día es un gran científico que está apostando a México en la NASA. ¿Qué tenemos que hacer, además de traerlos para rescatar a este sector tan vulnerable y que no caigan en las manos de el crimen organizado, que también nos afecta demasiado, que no caigan en las garras de diferentes tipos de criminalidad? Vaya, sí. ¿Qué hay que hacer? Sí, yo pienso que los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, tendrán que incorporar dentro de sus acciones actividades que tengan que ver con la población. En nuestro país tenemos dos tipos de población absoluta y población relativa. La absoluta es el total, tantos millones de habitantes o tantos miles. La población relativa es la que vive o habita por kilómetro cuadrado, pero también tenemos población urbana y rural. Los que más nos beneficiamos son la población urbana. Los que están un poquito más alejados son la población rural. ¿Qué tenemos que hacer? El gobierno tiene una radiografía, y cualquier gobierno, me refiero a cualquier gobierno de cualquier entidad, tiene una radiografía muy precisa de cómo está distribuida su población en el estado. Y con toda seguridad estarán desarrollando programas para las personas más desprotegidas. Yo me doy cuenta que en esta institución, y lo hablo así porque lo he visto, esta institución lleva a cabo actividades en las poblaciones no solamente urbanas, sino rurales. Salen al campo, salen a hacer observación en la sierra, en la llanura, en la meseta, en la planicie, y llevan a cabo actividades muy diversas, y actividades que tienen que ver con ir a las comunidades. Llevan a cabo actividades itinerantes, porque no todos los niños pueden venir. Por ejemplo, a Museo Descubre, Observatorio Planetario Casa de la Tierra. Entonces, ¿qué se hace? Llevar a cabo actividades para llevarlas a lugares más allá del área metropolitana. Con toda seguridad, los gobiernos deben tener ya una visión muy clara, y lo hacen con toda seguridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumarnos. El hecho de decir sumarnos significa estar en disposición de ir a... Por ejemplo, a Aguascalientes, ¿cuántos municipios tiene? ¿10 o 11. Tiene 11? Bueno, 11 municipios. Es una entidad pequeña, como Colima y como, por ejemplo, Tlaxcala. Ajá. Pero otras entidades son más grandes, las comunidades están más alejadas, pero siempre hay con quien se cuenta. Se cuenta con personas que hacen cosas importantísimas y los hacen solamente porque lo quieren hacer. Entonces hay que aprovechar clubes, hay que aprovechar personas que están comprometidas con la población. Yo tengo una situación importante, que soy una persona que ya trabajó en la vida.
Yo ya trabajé muchísimos años, completé mi jubilación después de 35 años de servicio, pero tengo más de 15 años haciendo lo que hago. Y voy a cualquier parte del país que me invitan. Lo mismo voy a Monterrey, Culiacán, Hermosillo, Chihuahua, la Ciudad de México, Chiapas, voy invitado. Y así como voy yo, van muchas personas que hacemos ciencia a nivel divulgación. Y nuestros importantes recursos los aplicamos en comunidades, sobre todo con mucha necesidad. Y así como les digo, como yo tengo muchos amigos, tengo más de 10 amigos que hacemos lo mismo. Estamos jubilados y vamos a cualquier parte. Y sería interesante también poderlos conocer, porque, y lo digo desde mi muy humilde punto de vista, tanto usted como, por ejemplo, Julian Potier, son elementos que son importantísimos en nuestra sociedad, y para nosotros que hacemos este tipo de cosas, son un ejemplo a seguir. Sí. Nos están heredando más que una responsabilidad, un gran ejemplo para que nosotros se lo dejemos a alguien. Así es. Fíjense un caso muy, muy interesante. Yo estoy avecindado en la ciudad de Guadalajara. Soy originario de Coahuila, Torreón, Coahuila. Pero hace muchísimos años llegué a Guadalajara. Llegué a Guadalajara y me incorporé precisamente en la Escuela Militar de Aviación del Colegio del Aire, donde permanecí más de 35 años trabajando. Me enamoré de esa gran ciudad. Ahí vivo. Y el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco, me invitaron a colaborar el sexenio pasado. Yo colaboré por 6 años, de manera gratuita, de manera honoraria. Salíamos a diferentes partes del estado. Obviamente ellos se encargaban del traslado, se encargaban del hospedaje, la alimentación, y un grupo de personas viajábamos por todo el estado de Jalisco, que es un estado grande. Enorme, sí. 80.137 kilómetros cuadrados, 125 municipios. Pues casi fuimos a todos. Y las personas que íbamos estábamos comprometidas, hacíamos observación diurna, nocturna. Colectábamos rocas, minerales, buscábamos meteoritos, dábamos conferencias, cursos, talleres, íbamos a escuelas primarias, secundarias, íbamos a la Universidad de Guadalajara, a muchas partes. Hicimos una muy buena labor por 6 años. Posiblemente, ahora tenemos nueva administración en el gobierno del estado. Posiblemente si nos llegaran a invitar, podríamos incorporarnos, porque gran parte de nuestro tiempo lo empleamos en esta actividad y es el mejor tiempo que hemos empleado. Es una actividad muy noble la que usted realiza, porque bueno, nosotros como club de astronomía, lo que hemos aprendido pues a través de los libros, todo eso, y es muy satisfactorio ver a los niños que te preguntan, uno con lo poquito que sabe, ¿verdad? Pero me imagino que lleva 20 años haciendo esto. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio de encontrar a los niños? ¿O qué preguntas le han hecho que usted dice, wow, o sea, la inteligencia de los niños va así? O sea, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de los niños a través de las generaciones? Sí, los niños, concretamente de preescolar y primaria, preguntan cosas muy interesantes, pero las preguntan porque ya tienen un referente. Estos niños, en mi opinión, son atendidos por sus padres. En mi opinión, tienen fuentes de información y consulta. En mi opinión, estos niños disponen de, en su casa, computadoras, tabletas y sobre todo la atención familiar. Es algo muy importante. Y no se diga, obviamente, el apoyo de los maestros. El apoyo de los maestros más el apoyo de las autoridades educativas. Es un
un desarrollo importante porque el maestro se sigue preparando. Las autoridades educativas apoyan a los maestros, las autoridades gubernamentales velan por el mejoramiento de su sueldo, de sus condiciones de trabajo de los maestros. Entonces es algo que va creciendo. Yo voy a las primarias y a los preescolares y hacen preguntas importantísimas. Eso es a nivel de educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria. Ya los jóvenes de secundaria ya se empiezan a perfilar qué van a estudiar. Voy a sacar la prepa y a lo mejor voy a estudiar física, astronomía, voy a ser astronauta, voy a ser piloto, etcétera, etcétera. Eso es a nivel educación media superior. En las universidades desarrollan cosas importantísimas. Aguascalientes es una entidad que tiene más de 40 instituciones de educación superior, institutos tecnológicos, universidades, y hay públicas y privadas, pueden trabajar en presencial, pueden trabajar en línea, tienen muy buen nivel. Yo me desempeñé muchísimos años en la ciudad de Guadalajara, trabajé 20 años en la Universidad de Guadalajara, Instituto de Astronomía. Ahora veo a mis exalumnos, todos unos profesionistas. Como estuve 35 años en el Colegio del Aire, a veces con alguna frecuencia, yo sigo viviendo en Guadalajara, me encuentro algunos militares. Y resulta que son coroneles, generales de grupo, generales de ala, generales de división, y los saludo o me saludan. Maestro, ¿se acuerda de mí? ¿Cómo no? A ver, ¿quién soy? Usted fue fulano de tal, estudió en tal año, se graduó. ¿Por qué? Porque ha sido un recorrido en el sector educativo. He formado miles de pilotos de ala rotativa y de ala fija, helicóptero y aeronave. Y ellos a su vez se han desempeñado en dos campos. En la milicia como instructores de vuelo, como pilotos, salvaguardando el espacio aéreo mexicano, o como profesores en diferentes instituciones militares. ¿Y qué sucede? Pues va uno cada vez teniendo un círculo mucho mayor. Me ha ayudado mucho que he trabajado en muchas instituciones, normalmente oficiales. Colegio del Aire, Universidad de Guadalajara, Secretaría de Educación Jalisco. Y a donde llegamos hacemos algo importante. Conseguimos materiales, conseguimos recursos materiales. Por ejemplo, en la Normal Superior llevamos a cabo conferencias, cursos, invitamos científicos de la NASA, científicos de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad de México, del Politécnico, porque disponemos de los recursos materiales, económicos y sobre todo humanos. Cualquier científico que invitamos nos dicen con todo gusto vamos, les ofrecemos por ejemplo su hospedaje, su alimentación y su traslado. Algunos dicen yo voy por mi cuenta, está bien el hospedaje y la alimentación, pero yo voy en mi vehículo, no pasa nada. Hay mucha disposición y esta disposición es muy importante porque ellos tienen que hacer dentro de su desarrollo profesional difusión científica. Sí. Y eso tiene mucho valor. Desde luego, pues la difusión científica ahorita es lo que yo creo que nos está salvando de muchas cosas en el país. O sea, una de las más grandes fuerzas que tenemos actualmente es que la ciencia nos está ayudando a emparejar muchas situaciones adversas que tenemos, ¿no? O sea, llámese desde el lado económico, desde el sector educativo, desde el sector general social, ¿no? Pero yo creo que personas que persisten en la lucha de decir aquí hay mucho que hacer y vale la pena sembrar porque pues México es un terreno fértil para todo esto. Hablábamos hace ya casi un año con la doctora Silvia Torres Castilleja, quien es, bueno, ella, el observatorio de aquí del Museo Descubre lleva el nombre de la doctora Silvia Torres Castilleja. Tuvimos la oportunidad de hacerle una pequeña entrevista también. Ella nos decía, a México le hacen falta universidades, a México le hacen falta desarrollar todo el talento que tiene. ¿A qué plazo estamos para que, por ejemplo, el día de mañana
no sé, tal vez en unos 10 o 15 años tengamos a una persona como usted que pueda traer todo su material, todas las muestras de meteoritos, todo lo que hace usted, ¿qué nos hace falta para que tengamos todavía más, pero ya aquí en México? Sí, yo pienso que personas comprometidas las hay. Uh-huh. Lo que haría falta son solo algunos apoyos, y me refiero a apoyos económicos, para poder trasladarse, para poder llevar todos estos recursos educativos, recursos didácticos, no solamente a poblaciones rurales, sino urbanas, rurales y de otro tipo, más aisladas, comunidades en la sierra, comunidades indígenas o comunidades de diferentes grupos étnicos. Y hay personas que lo hacen. Yo pienso que en la medida que estas personas reciban apoyo, reciban la seguridad de poder trasladarse, de poder llevar sus materiales, en esa medida el beneficio será amplio, grandísimo. ¿En qué tiempo considero que tendremos el producto de estos hombres de ciencia que en este momento están formando en las escuelas? Yo creo que en 15 años. En 15 años vamos a tener un programa espacial porque tenemos los recursos humanos, no tanto económicos, pero sí los recursos humanos, que es lo más importante. Había yo había leído un artículo, pero de hecho lo desconfié porque Roscosmos nunca lo afirmó. Pero se decía que el gobierno federal iba a empezar a trabajar con la agencia rusa, con Roscosmos, para crear un espacio en México para poder hacer lanzamientos de cohetes. Pero nunca se confirmó esta acción por parte de Roscosmos. Digo, ¿por qué? Porque estoy muy apegado a esa agencia, porque me llega mucha información de Roscosmos, pero realmente ellos nunca lo mandaron como información para clasificar. Sí. ¿Usted sabe algo de esto? Bien, pues el Instituto Politécnico Nacional tiene más de 40 años que tiene muy buen contacto, muy buena relación con la Agencia Espacial Rusa. De hecho, muchos estudiantes en su momento se fueron a estudiar a Rusia, concretamente a Moscú. Regresaron y son personas que han hecho aportaciones importantísimas, tanto en el Politécnico como en la UNAM. Sí. De tal forma que hay recursos humanos formados en Rusia, recursos humanos mexicanos formados en NASA, recursos humanos formados en Francia, Inglaterra, Alemania, Italia. Lo hay. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues que estas personas reciban apoyos para que lleven a cabo una actividad diversa a lo largo y ancho de nuestro país. Nuestro país es muy grande, tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Sí. Tenemos entidades muy grandes, ahí es más difícil llegar a la población. Hay entidades pequeñas, como por ejemplo, decía yo, Aguascalientes, Tlaxcala, Colima, término medio en extensión está Guanajuato, está por ejemplo Hidalgo, la Ciudad de México. ¿Qué tendríamos que hacer? Los recursos humanos. A lo mejor programas, así como las instituciones de educación superior tienen estadías de estudiantes por el verano en ciertos centros de investigación, que se pudiera reclutar personal que fuera a entidades con mucho más necesidad de ciencia y tecnología y más alejadas. Y lo hay, es cuestión nada más de convocar, y yo les aseguro que la respuesta sería inminente. Sí. Y bueno, pues digo, a ver, el tema está abierto y queda claro que pues desde nuestro nicho hay mucho que hacer todavía. Así es. Hay mucho que hacer, pero ahí estamos echándole ganas. Claro. Inspirando a la gente, ¿verdad? Ahora con lo mucho que sabe uno, pues ahí estamos, ¿verdad? Y pues la verdad me da mucho gusto conocer gente como usted, porque hace falta gente así, que no solamente sea de pues un beneficio económico, ¿verdad? Que qué bueno que lo haya, ¿verdad? Pero el inspirar a las siguientes generaciones a una carrera científica, que ahorita, pues, desde mi punto de vista, la gente, los chicos ya no quieren estudiar, o quieren estudiar independientemente, ¿verdad? O se quieren
quieren ser youtubers, quieren ser tiktokers, todo eso, unas carreras medio raras, ¿verdad? Pero me da mucho gusto que inspire a las nuevas generaciones a través de este material, de sus visitas. Yo no sabía que había colaborado para lo del eclipse del año pasado. Sí, entonces, ahora que recuerdo que decían en el 91 que había mucha información, luego la doctora Julieta Fierro dijo, ay, es que este año no hubo tanta, yo no sabía que había gente que se estaba... Sí, le propusimos a las autoridades de INEGI la elaboración de los mapas 2 años antes del eclipse. El eclipse fue en 2023. En 2021, bueno, yo vine, fíjense ustedes, para poder sacar adelante los mapas de 2023 y 2024, vine 28 ocasiones a Aguascalientes y me reuní con el personal de cartografía que son expertos en lo que hacen. Me reuní con ellos, ya con la autorización de la presidenta de INEGI, y estuve viniendo cada mes, y nos involucrábamos en la información, los mapas, las escalas, la información por dónde pasaría la línea de la centralidad, la amplitud, los tiempos, y ellos hicieron todo el trabajo cartográfico. Y luego hicieron la producción a nivel nacional. Y luego nos lo enviaron en físico y en digital. Esos mapas estuvieron en todas partes. A mí me decían, oye, y pues estuvo bien el trabajo, pero ¿por qué no dice tu nombre? Es que los mapas no tienen el nombre de quien lo hace. Tiene el nombre de la institución. En este caso, INEGI, que es un organismo del gobierno federal. Y con eso es suficiente, porque ¿quién está en INEGI? Un grupo de expertos. Ningún mapa dice quién lo hizo. Colaboramos muchas personas. Lo sacamos adelante y algo más. El 2 de agosto del 2027 vamos a tener un eclipse total de sol en la porción norte de África. Ese eclipse se va a poder ver muy bien en Egipto. Una población donde será importantísimo verlo por más de 6 minutos va a ser la ciudad de Luxor. Bueno, pues el año pasado tuvimos la iniciativa de que 3 maestras de la Secretaría de Educación Jalisco fueran a Egipto. Estuvieron en Egipto, estuvieron en Asuán y estuvieron en Luxor. Entrando en contacto con los gobiernos de esos lugares, con científicos, estuvieron en observatorios, con maestros, porque pretendemos viajar. Wow. A observar el eclipse total de sol del 2 de agosto del 2027. Queremos viajar precisamente a El Cairo y de ahí desplazarnos, dar cursos, talleres, y ya le propusimos a INEGI que nos pudiera asesorar para elaborar una serie de mapas cartográficos por donde va a pasar el eclipse, porque ellos tienen la experiencia. Las ciudades importantes, donde hay lugares para hospedarse, donde hay lugares para poder observar, o sea, transmitir la experiencia que obtuvimos con los eclipses de 2023 y 2024. Yo tuve la fortuna de estar en Campeche durante el eclipse del 2023, el 14 de octubre, y recogimos una gran experiencia. Y durante 2024 estuve mucho tiempo colaborando en Mazatlán, y el eclipse lo pude observar en el planetario de Torreón, Coahuila, donde atendimos más de 500 científicos de todo el mundo. Dimos talleres para niños de preescolar, primaria, secundaria, porque ahí es donde viene la gran fuerza de México. Estos pequeños serán los hombres de ciencia que más tarde se harán cargo de la ciencia en nuestro país. Entonces, pretendemos ir a Egipto. Ya hay un grupo de personas que estamos trabajando. Pretendemos ir en diciembre de este año a tener otro contacto con las autoridades de Egipto. Ya nos entrevistamos con el embajador de Egipto en México. Ellos nos dieron toda la información de las instituciones, y estas personas que fueron comisionadas para entrar en contacto precisamente con los científicos de estas entidades nos van a acompañar. Y pretendemos
hablar con ellos y decir de qué manera podemos contribuir. Hemos solicitado a la compañía Land Solar System, que está en Tucson, Arizona, que fabrica equipo astronómico profesional, ver la facilidad que nos regalen filtros solares, binoculares solares y telescopios solares para llevarlos a este país y llegar con información de muy buen nivel y atender a la niñez y juventud de Egipto. Eso pretendemos. Y poniendo el nombre de México en alto nuevamente, porque realmente, o sea, siempre tenemos esta idea de segregación en la que pues nos han dado siempre a entender que México es un país tercermundista, que ya ni el término ya ni se usa, pero siempre nos lo han dicho así. Y realmente la riqueza de México radica en los mexicanos con un cerebro brillante y el tener a lo mejor esta complicidad entre hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores, el INEGI, la gente que hace posible este tipo de cosas de manera particular, pues es algo muy enriquecedor, ¿no? O sea, hay mucho que aportar. Sí. No solamente el eclipse del 2023 y 2024 nos aportó algo, sino que venimos trabajando desde el eclipse del día 11 de julio de 1991, que fue un eclipse mexicano, porque se vio a lo largo de nuestro país. Más de 60 millones de mexicanos lo vieron con el solo hecho de levantar la vista. Fue un eclipse que duró 6 minutos 54 segundos. Y de hecho está dedicado, hay una parte de un libro de texto gratuito de lecturas que está dedicada, se llama El día que amaneció dos veces. Es que nuestra generación vivimos con eso Así muy es. marcado. Sí. El eclipse de 1991, y cuando nosotros fuimos a ver el 8 de abril de 2024, el eclipse, que fuimos a verlo en Durango, ¿quieres volver a ver otra vez? Así es. Sí. Eso es como que me decían, es como ver el mar. Necesitamos viajar porque ya tuvimos el eclipse del día 11 de julio del 91. 30 y tantos años después vimos el del 8 de abril del 2024. Aquí el problema es que el siguiente eclipse total de sol que veremos en México es hasta marzo del 2052. Sí. Y a muchos de nosotros ya no nos va a tocar, pero a los jóvenes sí les va a tocar, al igual que les va a tocar ver la aparición del cometa de Halley. Entonces, son situaciones importantes que se hablan a distancia, pero que el tiempo rápidamente transcurre. Y repercute en lo enorme que es el universo, ¿no? O sea, a final de cuentas también es una de las grandes prioridades que tenemos que estudiar y que bueno, pues todo esto también nos invita para seguir haciendo más ciencia, para seguir mostrando más este tipo de actividades, para que tengamos el día de mañana 200 o 300 o 500 Sergios Guánaco como lo tenemos hoy aquí en el presente y que nos honra, de verdad, se lo digo honestamente, nos honra demasiado tenerlo aquí con nosotros y para nosotros como club es un honor enorme. Muchas gracias y estamos a la orden. Gracias. Y bueno, pues yo creo que ya va siendo casi hora de concluir. Pues bueno, Ilse. ¿Qué decimos? Estoy impresionada por el currículum que tiene el doctor Sergio, porque la divulgación de la ciencia acerca a la juventud, como lo dije hace rato, a estudiar, a aprender y a superarse. Yo de corazón le agradezco este trabajo que hace por los niños de México, que hace mucha falta. Le agradezco muchísimo de corazón. Yo soy muy chillona, entonces me conmuevo muy fácil. Muchas gracias. Muchas gracias. Y estamos a la orden, ¿verdad? Cualquier día estoy por aquí nuevamente y desarrollamos algún otro tema interesante. Sí, Muchas gracias. Sí. Y bueno, pues ya para concluir, digo, Sergio Guánaco, no hay más que decir, no necesita presentación, ya sabemos lo que es, ya sabemos la representación que tiene, ya sabemos la importancia de lo que hace. ¿Qué queda? Seguirlo. ¿Qué queda? Aprender de él, tomarlo como un ejemplo, tomarlo como una base. ¿Por qué? Porque es una persona muy abierta. A ver, algo curioso que sucedió antes de que grabáramos, estábamos platicando de Wendy Guevara, saludos a Wendy Guevara, y vean los temas que podemos desarrollar, ¿no? O sea, es algo que pasamos ya por meteoritos, que a lo mejor como les digo, nos desviamos del tema, pero realmente es enorme. Sí, claro. Es enorme todo esto. Doctor, mil gracias por aceptar la entrevista, mil gracias por estar dispuesto y
y pues por darnos este tipo de acercamientos, porque también es un referente en nuestro país, y pues que vengan más entrevistas porque sí nos enriquece mucho Muchas todo gracias. esto. Estamos a la orden. Gracias. Muchísimas gracias. Y buenas tardes. Y bueno, pues no me queda más que dar esto por concluido, darles las gracias por escucharnos, por vernos, y bueno, pues no me queda más que decir lo que dijo Sor Juana Inés de la Cruz: no estudio por saber más, sino por ignorar menos. Muchas gracias, esto fue Anda la Osa Podcast. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Anda la Osa es una producción de Club de Astronomía Polaris en conjunto con el Museo Descubre de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias por acompañarnos.